En este momento vamos a abrir nuestra Biblia y voy a pedir que vamos en el libro de Mateo. Colócate de pie y vamos a dar lectura. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Desde el versículo 26 hasta el versículo 28. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 26 dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dice el versículo 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Mientras nosotros nos arrodillamos aquí en la plataforma, ustedes se pueden quedar de pies. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias por esta linda oportunidad que nos concede de poder estar aquí reunidos, oh Dios, celebrando esta cena del Señor. Esperamos de que tú bendiga el pan, bendigas también el vino, bendigas a cada persona que va a hacer uso de ellos, y que al tomar esto, Dios, aquellos que ya hemos sido bautizados, podamos reconsagrar nuestras vidas a ti, y los que lo tomen, que aún no son bautizados, que esto, Señor, pueda ser el inicio para ellos tomar su decisión y entregar su vida a ti por completo. Te damos las gracias por tus grandes bendiciones. También te suplicamos que también bendigas el diezmo, las ofrendas y sobre todo las cosas que bendigan nuestras vidas, que podamos tener el privilegio de un día poder tomar la Santa Cena o la Cena del Señor junto con Cristo Jesús cuando venga de las mansiones de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos?
Quiero invitar a los que van a ayudar a repartir, los encargados que pueden pasar a la mesa. Mis hermanos, los diáconos van a pasar y van a servirles. Primeramente vamos a iniciar repartiendo desde atrás hacia adelante. Cuando el diácono llega a su banca o a donde está sentado, los que van a participar se pueden pararse de pie. Cada persona toma la porción que le toca a él o a ella. No toma usted para pasarlo a otra persona. Deje que cada persona toma su propia porción. ¿Me entienden? Cada persona toma su porción y cuando usted reciba la suya, usted se siente y los diáconos van a seguir repartiendo desde atrás hacia adelante. Según va a repartir, los diáconos van a pasar a repartir, mi esposa también va a tener un especial. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abran pasos a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él que quiso ir por su amor, por mí, por ti. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él que quiso ir por su amor, por ti.
por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, Rey Señor, y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Gracias, Naruska, por este bonito especial. Quiero certificarme, todos los que van a participar, todos fueron servidos. De ninguno de los que van a participar no quedó afuera, todos están servidos. Si es así, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Con una oración irreverentemente vamos a participar. Amén. De igual como los diáconos repartieron el pan, van a empezar de atrás hacia adelante. Cuando llega a su banca, a su silla, usted toma la porción suya. Después que todos hemos sido servidos, voy a dar la señal desde aquí para que juntos podamos participar todos. Entre tanto que los diáconos van a servir, Steven nos va a poner un himno y quiero que pueden reflexionar y pueden meditar en las letras del himno que vamos a escuchar a continuación.
en memoria de mí, doquiera vais, llevad consolación, paz y ofrenda preciosa de eternal salvación, en memoria de mí que os améis, como yo en memoria de mí, amar a Dios de corazón, corazón, amar a Dios. Amén. Todos los que van a participar fueron servidos. Jesús, hoy espera. Nadie fue dejado fuera. En tu ser. Si es así, dice Jesús, tomad y bebed, que esto representa mi sangre del nuevo pacto. Con una oración, reverentemente, participemos todos. Amén. Al pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó. En el Calvario así murió por ti y por mí.
paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar. Pleno perdón Jesús ganó por ti, por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar. Jesús su sangre derramó por ti, por mí. Por ti, por mí. Jesús su sangre derramó por ti y por mí. Esta mañana damos la gracia a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha concedido para participar en su cena. Como ya dijimos, una oportunidad para renovar nuestro pacto con Dios y para nuevamente consagrarnos a Él. Podemos tener la certeza esta mañana que la sangre de Cristo nos ha limpiado y perdonado todos nuestros pecados. Y alabamos y agradecemos a Dios esta mañana. Momento que salimos de las puertas de esta iglesia para regresar a casa, podemos ir con un corazón en paz. Con Dios, pero en paz unos con otros también. ¿Cuántos estamos agradecidos por la oportunidad de haber participado esta mañana en esta parte? Que Dios le bendiga a cada uno. Agradecido como estamos, vamos a en este momento a repasar, pedir a los diáconos, los encargados que pasen y que recogen los diezmos y las ofrendas que hemos preparado para entregárselo al Señor esta mañana. Entre tanto que van a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas, Steven va a poner el himno número 9. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Madura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad
Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad. Y por la El libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 30 menciona que después que Jesús y sus discípulos hubieron participado de la cena, el versículo 30 menciona que y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esta mañana, al terminar esa ceremonia, antes de salir y irnos a casa, vamos a unir nuestras voces y vamos a cantar el himno 426. El himno 426, vamos a cantarlo sentado como estamos, vamos a permanecer sentado y vamos a entonar este himno 426. Si mi pueblo Si paz como un río inunda mi ser, oh pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, segura estaré. Mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios, con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Su rostro de mí, mas Cristo clavó en la cruz, perdón alcancé, su salvó, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios, con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Apresura el día final,
las nubes partirse veré. Vendrá el Señor, la trompeta oiré. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Nuestros corazones tenemos paz con Dios. Padre, gracias por la oportunidad de esta mañana, por haber celebrado esa cena, pero también poder haber contado con tu bendición en este servicio. Gracias por los 10 días de oración que hemos venido disfrutando. Gracias por todo lo que hemos podido aprender, pero también gracias, Señor, por las peticiones que hemos elevado y gracias también por las respuestas que hemos recibido de parte de ti también. Que tu gracia y tu bendición pueda estar con tu pueblo, Señor. Esta mañana, al despedir a tu pueblo, voy a despedirle con la bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, para hoy y para siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que la paz y la bendición de Jehová les acompañe y que Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes. Dese vuelta al que está a su lado y dele un abrazo y dile: Jesús te ama. Ok, hermanos, la otra parte de la paz nos la vamos a dar ahí afuera, pero queremos pedirle a nuestra hermana Naruska